Hola, Hola, buenos días. buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencias. Disculpen por ahí un problema técnico con el micrófono, pero le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Serrano. Es ingeniera electrónica de formación, también tiene una maestría en ciencias en sistemas digitales y estudió su doctorado en ciencias con énfasis en optoelectrónica. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por la invitación. Entonces, le cedo la palabra, doctora, para que nos presente su tema y vamos para aquí. Muchas gracias. Ok, permítanme. Ahí está. Ok, pues buenos días a todos. Les voy a platicar algo de lo que hacemos con respecto a optoelectrónica, que es la manipulación de la luz para tener algunas aplicaciones de ella en micro y nano escalas. Aquí vamos a presentar o vamos a comenzar con el tema de la luz, de la naturaleza al laboratorio. Bueno, formalmente la luz es una onda electromagnética, pero vamos a decir aquí simplemente que es una forma de energía que nos permite ver lo que hay a nuestro alrededor. La luz con la que comúnmente interactuamos, pues es la luz del sol o la luz de las lámparas, que es luz blanca. Esta luz está compuesta por los 7 colores que aquí tenemos. Y cada uno de esos colores
formalmente está relacionado con una longitud de onda que está aquí marcada. En comparación, la longitud de onda del rojo es mucho más grande que la longitud de onda del color azul. Y bueno, gracias a la ciencia tenemos el desarrollo de la tecnología láser, que nos permite tener luz monocromática, que esto significa que el láser solo emite en un solo color. Además de otras propiedades que tiene, otras características, una característica importante del láser, pues es que como vemos aquí, pues un punto de luz que viaja a través del espacio, podemos ver que viaja en una forma de una línea recta. Ahora, si nosotros apuntamos un apuntador láser hacia una hoja blanca, vamos a ver una mancha como esta, como un círculo. En realidad se comporta como esta forma tridimensional, como una forma gaussiana. ¿Qué pasa si yo no quiero que se vea un círculo, sino quiero que se vea un patrón como este, cuadrado? O si quiero que se convierta en algo que parece una dona con un centro más o menos amplio, o con estas formas. De eso se trata mi investigación, de cómo hacerle para cambiar este frente de onda, que es el original que me entrega un láser, a una distribución de intensidad distinta, la que yo elija. Y esto implica que no solo voy a cambiar la distribución de intensidad, sino que voy a lidiar con otro factor que se llama fase. De una forma general o simple, la fase, por ejemplo, aquí en esta imagen, en estas dos ondas senoidales, la fase es la diferencia que hay entre el paso de esta onda verde y esta onda azul. Entonces, pues tengo que plantearme el trabajo en una mesa óptica con distintos dispositivos ópticos, que el que más podemos conocer es una lente, y para poder dirigir la luz y para poder modificar sus propiedades en este camino. Entonces, ¿qué le hacemos a la luz? Pues manipulamos sus propiedades de intensidad y de fase. ¿Cómo lo hacemos? Considerando las expresiones matemáticas que describen su comportamiento. Es decir, nos vamos a ir desde las matemáticas, desde abajo. ¿Para qué? Para una vez que sé cómo se comporta y sé cómo quiero que se comporte, entonces voy a unir estas dos partes matemáticas. ¿Con qué herramientas lo hacemos? Lo hacemos con elementos ópticos. Lo hacemos con software y con un dispositivo optoelectrónico que es programable. Por eso utilizamos software. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para explorar aplicaciones a micro y nanoescalas, como las pinzas ópticas, que básicamente, bueno, de una forma simple puedo decir que se trata de cuando tenemos un haz de luz y este haz de luz de cierta potencia puede atraer partículas que estén alrededor, o topografía de superficies sin contacto, es decir, la medición de un objeto sin tener que tocarlo, dándole forma a la luz. Les decía, quiero convertir un comportamiento como este, que es el típico de que emite un láser, a este. Este que tenemos aquí del lado derecho, que estoy señalando, se llama vórtice y es muy utilizado en óptica, explorando muchas aplicaciones desde hace ya más de 20 años y aún le siguen encontrando más aplicaciones. Ok, ¿qué es lo interesante del vórtice? ¿Cómo se comporta su fase? Si vemos, este que está aquí en 3 dimensiones es el comportamiento de la fase que tiene este círculo o esta donita de luz. La fase está cambiando constantemente. Y eso hace que podamos llamar a los vórtices como remolinos de luz. Y como son remolinos, pueden atraer partículas de cierto tamaño. Por ahí está muy fuerte su aplicación. Bueno, y si además de vórtices yo quiero generar cualquier otra forma que se me antoje, pueden ser estas, por ejemplo, que están aquí. Estas son en 2 dimensiones y estas son sus vistas en 3 dimensiones. O pueden ser otras. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Les decía que tenemos que irnos hacia las matemáticas. Bueno, básicamente tendríamos que considerar primero cuál es la curva o la forma que quiero que tome la luz y trabajar con sus ecuaciones paramétricas, que son como la forma, la colección de coordenadas que me dice por las que pasa esta curva,
que me dice cómo se está comportando en el eje X y en el eje Y. Aparte de eso, pues está la formalidad de la óptica. Entonces, pues tengo que plantear o encontrar una ecuación que me defina cómo espero que se comporte la onda de luz que ingresó a un sistema y que tenía inicialmente ciertas características para que llegue a tener a una distancia las características que yo busco. Entonces, pues esta es la expresión de la propagación de la onda, donde el factor aquí importante, entre otras cosas, es este CDT, que es el que me indica esas ecuaciones paramétricas que le pertenecen a la curva, que es la que yo quiero reproducir con la luz. Y esto implica muchos cálculos matemáticos. Pero bueno, si yo quiero generar algunas formas como estas que están aquí, pues es relativamente fácil, porque cualquiera de estas formas ya tiene una ecuación paramétrica conocida. Y aquí están. La más fácil es la del vórtice, que aquí pues lo podemos ver en 2D simplemente como un aro o como un círculo, que se conforma con R coseno de teta y R seno de teta. Digamos que esas son sus expresiones, donde R es el radio que espero de esta figurita, ¿no? Al final. Ok, entonces para todas esas formas que están muy llamativas, pues ya existen las ecuaciones. Pero ¿qué pasa si yo quiero generar otra, una forma arbitraria? Pues entonces para eso tenemos otro enfoque. En este caso, este enfoque nosotros lo publicamos a inicios de este año, donde propongo que primero dibujemos la forma de onda con la que queremos reproducir con la luz. Y comencé con unas formas que son muy simples y que pues ya son conocidas, las que están aquí arriba. Algunas de ellas las extraje del PowerPoint y solo las pinté como con sombra. Y otras, por ejemplo esta, la que está en H, la dibujé yo en mi tablet para poner a prueba justamente mi propuesta. ¿Qué proponemos? Proponemos que a partir de cualquiera de estas imágenes nosotros podamos analizar la imagen, detectar los bordes, que es este paso que está aquí, detectar justamente nada más los bordes de la imagen para encontrar esa curva y después codificar la ruta de esa curva. Por ejemplo, la curva en esta imagen es la que está en azul. Y como estoy en una cuadrícula, porque así es una imagen básicamente, una cuadrícula, entonces codifico, digamos, cuadro a cuadro, cómo se va moviendo esa curva. Y eso sería las líneas que están en rojo. Me voy aproximando a ella. Entonces, codifico esa ruta y digamos que la puedo graficar de qué pasa en el eje X todo el tiempo, qué pasa en el eje Y. Y tendríamos algo como esto, una curva para X, una curva para Y. ¿Qué haríamos después? Aplicar una técnica que utilizamos mucho en PDS, transformada de Fourier, con la que cualquier señal puede ser interpretada como la suma de señales en senos y cosenos con distintas amplitudes, frecuencias y fases. Ok, entonces, ¿qué hace la transformada de Fourier aquí? Pues me dice cuál es la recetita para conformar la señal original que yo tenía. Aplico este procedimiento a las dos curvas que tengo y puedo obtener sus ecuaciones paramétricas, como las que están aquí. ¿Cuáles son las que les muestro aquí? Las que más me interesaron a mí, pues son las que eran más distintas, como la de este fantasmita, esta figura de fantasmita, a la que le encontré toda esta ecuación paramétrica en X y esta en Y, y esta de un pececito que yo misma dibujé, y aquí está lo que yo encontré con mi algoritmo. Entonces, cuando tenemos esto, pues ya digamos que ya trabajamos la parte matemática. Ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿cómo lo hacemos físicamente? Y para eso utilizo mucho el modulador espacial de luz. Por ahí les mencionaba que utilizaba un dispositivo programable y que utilizo software. Es por la siguiente razón. Este aparatito, que es el que estoy indicando aquí sobre la mesa óptica, que tiene una manchita verde encima, que justamente es luz, es el modulador espacial de luz. Es algo como esto, más o menos el que utilizo mucho es este, y mide más o menos 1.5 centímetros por 1 centímetro. Si lo vemos, es como si fuera, pues nada más un espejito. Pero ¿qué tiene adentro ese espejito? Tiene moléculas de cristal líquido.
¿Y qué hacen esas moléculas? Bueno, que si nosotros aplicamos entre las plaquitas que están aquí dibujadas en gris, si se aplica distinto voltaje, se van a mover más o menos esas moléculas y van a provocar que la luz que viaja y entra al modulador se retrase o se adelante con respecto a la velocidad que ya tenía. Eso significa que le cambia la fase a la luz que ingresa. Ahora, algo más interesante aún, pues es que no es solamente cristal líquido ahí suspendido, sino que se manipula como celdas. Y esto es lo que tenemos aquí de este lado derecho. En realidad, el modulador que está aquí en mi fotografía tiene 1024 celdas por 768 celdas. Y todas esas celdas se pueden manipular de una forma, digamos, independiente. ¿Y cómo le digo yo cuánto voltaje le aplique el modulador a cada celdita de cristal líquido? Pues es muy fácil. Lo hago como a través de una imagen en escala de grises. Y eso es lo que hace muy sencillo y muy activo este trabajo, porque puedo estarle cambiando la imagen que le envió el modulador en cada momento. Entonces, pues, ¿qué haría antes de moverme? ¿Qué haría aquí? Trabajar con toda la parte matemática, todas estas expresiones, traducirlas a un comportamiento que yo requiero, o sea, resuelvo las ecuaciones y luego las paso a un espacio de 1024 por 768, es decir, como una matriz. Y esa matriz la rescalo a una imagen en escala de grises. ¿Y qué voy a tener? Bueno, ¿y cómo le digo? Pues a través de la computadora. Por eso la computadora está conectada con el modulador. El modulador funciona al final de todo como si fuera nada más un segundo monitor. Le mandas una imagen, la despliega y eso es todo lo que hace, aparentemente. ¿Cómo hago esto? Pues lo puedo hacer con código, por ejemplo, en MATLAB y generar cualquiera de estos patrones que tengo aquí, que la verdad son muy llamativos. Tal vez para nosotros no significan nada visualmente, pero al ingresarlos al modulador y a una distancia que yo he programado, me generan la imagen, bueno, el comportamiento de la luz que yo buscaba. Cualquiera de estos, uno a la vez, lo proyecto en el modulador y se genera un patrón buscado. También lo puedo hacer con programación visual. En el caso de programación visual lo he trabajado más con vórtices, es los que les platicaba, estas donitas de luz. Y aquí están 4 patrones en una sola pantalla para generarme 4 vórtices al mismo tiempo. Ok, entonces así es como se hace. ¿Para qué lo he utilizado? Lo he utilizado para el diseño de formas arbitrarias, que es lo que les estaba platicando. Cómo comprobar, pues, todo el enfoque que ya propuse. Algo muy interesante de estos experimentos es que, pues, comprobamos que no es necesario utilizar una gran cantidad de elementos ópticos para poder obtener los patrones que buscamos. Por ejemplo, estos. Tenemos el láser, 2 lentes, un modulador y una cámara. Y generamos en la cámara el patrón de intensidad buscado. Aquí hay otros resultados que he obtenido. Los patrones diseñados y las imágenes de intensidad que he capturado con una cámara. Otros patrones diseñados y las imágenes de intensidad capturadas. Y en este caso, pues las últimas pruebas que hice que eran con mi enfoque, donde generé todos estos contornos con la luz. Donde podemos ver, por ejemplo, para los 2 últimos casos, qué tanto se parecen a los originales que me propuse al inicio. Otra forma de comprobar que sí estoy haciendo bien o que sí está funcionando bien mi enfoque, que no voy a platicar mucho de ello, pero aquí está, es a través de experimentos de interferencia. Genero el traslape, vamos a verlo así, genero el traslape de 2 patrones que le programo aquí al modulador. Por eso se ven aquí 2 rayitos en color verde. Los hago interferir, traslaparse, y observo los patrones de franjas que obtengo. Los patrones de franjas me indican qué es lo que está interactuando y uno ya ahí puede revisar y confirmar que sí está pasando lo que uno planeó que pasara.
¿ok? ¿Qué puedo platicar aquí? Por ejemplo, pueden ver que estas franjitas verdes están rectas. Y por acá, en la figura B, aparece algo que parece como un rastrillito, como un tenedor. Eso me está diciendo que por ahí interactuó un vórtice con algo más. Entonces, este tenedorcito puede tener muchas, digamos, muchas líneas o pocas líneas dependiendo de qué es lo que hicimos. Y con eso yo puedo comprobar que sí está pasando lo que busqué que pasara. Ahora, también trabajo con vórtices. En algún momento generé vórtices en el laboratorio y se trabajó con ellos introduciéndolos a un microscopio. Para introducirlos a un microscopio, pues ocupamos un poquito más de elementos ópticos y se utilizaron para atrapar partículas. Entonces, aquí es una imagen de donde se mira aquí intenso, es porque la luz que se utiliza tiene que tener una alta intensidad. Y el que se vean aquí las partículas, estas bolitas, en este patrón quiere decir que están siguiendo la forma del vórtice que estaba proyectando sobre ellas. Y algo con lo que he trabajado más es también el modulador de luz, pero utilizando los vórtices para medición de superficies, pero superficies que tienen variaciones en el orden de los nanómetros. Ahí está lo interesante. ¿Qué hice aquí? Pues aquí está un montaje experimental que también está muy cortito. ¿Qué hace? El modulador me genera este chiquito, nada más me genera un puntito de luz, como el que les decía que sale directo del láser. Y este grandote me genera un vórtice. Aquí están. Si nos fijamos más o menos aquí, en las dimensiones, el vórtice tiene un diámetro de alrededor de 20 micras, así solito como lo saco del modulador. Y este, pues, está más pequeño, pero no importa porque fue suficiente para los experimentos. ¿Qué revisamos? Bueno, se consiguió una muestra que tiene una estructura calibrada. Esta muestra con la que trabajé mide 8 milímetros por 8 milímetros. Y la parte en específico que tiene la estructura de calibración, pues es más pequeña, es como de 2 milímetros por 3 milímetros, y es con la que trabajé. ¿Qué es lo que quería comprobar? Que si yo escaneo o hago que pase a través de una ruta este vórtice, por ejemplo, a través de esta parte plana, puedo detectar que es una parte plana, pero que si lo paso a través de esta estructura que tiene una forma de hueso, voy a detectar el cambio que hay en altura. Y pues eso fue lo que hicimos. Este es la ruta de referencia que me dice, pues si aquí todo es plano, voy a probar primero con lo que es plano. Y después voy a hacer estas rutas, esta y esta, pasando por las partes delgadas y las partes gruesas de la estructura para ver qué puedo detectar de cambios. Aquí muestro en este de abajo el comportamiento de la fase. Hago otros cálculos, hago otros algoritmos y obtengo imágenes como estas. Observo el comportamiento de la fase al pasar toda la ruta por una superficie de referencia. Aquí hay que observar, pues, el punto rosita. El punto rosita del centro casi no se está moviendo. Y eso es para la ruta de referencia. Ahora, para la trayectoria, que sí pasa por aquí, donde dice scan A o scan D, el punto está en el centro cuando está pasando por superficie plana. Pero cuando detecta un cambio y el vórtice está pasando por ese cambio, ese escaloncito, el punto rosa sube. Y se estabiliza de nuevo porque está en una parte plana. Y vuelve a bajar cuando nos regresamos a la superficie aquí de referencia de abajo. Entonces, ese es el comportamiento que encontramos con tan solo usando un vórtice de 20 micras, que en realidad pues es un vórtice algo grande para medir dimensiones de 179 nanos. Entonces, esta es la gráfica que obtuvimos al escanear por las partes gruesas de esta estructura, donde pudimos encontrar esos saltos en ese puntito que estábamos viendo. Y esos saltos nos indican que sí estamos detectando el cambio de altura.
que era un cambio de altura de 179 nanómetros, tan solo utilizando un vórtice de 220 micras. Como referencia, 220 micras es como una quinta parte de un milímetro. Finalmente, pues las conclusiones. Primero, pues que a mí me ha encantado trabajar con la luz y esto es un video de una secuencia que hice muy al inicio cuando aprendí a utilizar el modulador y aprendí a trabajar incluso con polarización. En general, pues a mí me gusta la optoelectrónica porque podemos investigar y beneficiar otras aplicaciones con técnicas sin contacto, como aquí las he platicado. Y si unimos la optoelectrónica y las técnicas de procesamiento de señales, pues podemos estimar también características de objetos a distancia, es decir, pues no se reduce únicamente a lo que yo he presentado aquí, sino pues si quieres conocer cómo es algo sin tocarlo a distancia, la conjunción de la optoelectrónica con el procesamiento digital de señales dará muy buenos resultados. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante la plática. Lástima que ahorita ya no nos queda un poquito de tiempo para comentarios, pero la doctora nos va a dejar su correo por aquí para que ustedes le puedan enviar algún comentario o alguna pregunta para responderlo, porque la verdad, tema que yo sinceramente desconocía, pero es muy interesante, ¿no? Y me imagino que uno que otro alumno también, ahora que ya conoce al respecto, podrá acercarse, ¿no? Para poder conocer más al respecto. Claro que sí, solo olvidé poner mi correo. Ahorita te lo pongo y lo puedes compartir. Ahorita aquí lo podemos poner en los comentarios. Sí, si Okay. quieres aquí compártemelo y yo lo pego. Ajá, es que ahí no me sale. Ok. Muchas gracias por la invitación. Es muy bonito evento, ¿eh? Voy a estar al pendiente. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Y no se olviden de acompañarnos en la siguiente presentación, que será ahorita en unos cuantos minutitos. Adiós. Gracias.